Y yo quiero hablarles un poco acerca de la familia. ¿Amén? ¿Qué tema la familia hoy en día, no? Pero la palabra de Dios nos habla desde los primeros libros acerca de la familia y de la importancia de la familia. Y hoy yo quiero referirme sobre todo a una familia en particular. Van a decir, ¿quién será mi familia? No, tranquilo que es ninguna de las familias que están aquí, o sí, no sé, tal vez. Depende de usted, y ahora vas a ver por qué. Yo quiero hablar de una familia que tiene sus cosas como toda familia, pero permanece, perdura. Aunque hay a veces muchas diferencias y hay conflictos, como toda familia, pero permanece. Y para eso vamos a ir a leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46 en adelante. Mateo, capítulo 12, versículo 46 en adelante, nos relata un suceso luego de que Jesús había estado haciendo algunos milagros y también se habían acercado los fariseos, saduceos de aquel tiempo, que eran los religiosos, y le decían, bueno, a ver Jesús, queremos que hagas alguna señal para ver si realmente sos el que tendría que venir. Le demandaban a Jesús alguna señal, cuando Jesús había hecho pero cantidades de señales ya, pero ellos se presentaron delante de Jesús y dijeron, bueno, a ver, hace algo para convencernos. Bueno, el Señor ante eso les dijo, bueno, yo les voy a dar una sola señal van a tener ustedes. La señal del profeta Jonás. No entendieron nada, ¿eh? Ustedes, muchos tal vez recuerdan la historia de Jonás, donde él había sido enviado a dar una profecía, luego él se rehusó, estuvo dentro de un gran pez durante 3 días y luego salió de ese gran pez. Y dice la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque dice, así como Jonás estuvo 3 días, bueno, así el Hijo del Hombre será encerrado en una sepultura durante 3 días, pero luego resucitará como Jonás luego fue expulsado. Él les estaba diciendo, ¿qué señal más grande van a tener ustedes de que cuando me maten en la cruz, al tercer día voy a resucitar? Si eso no los convencía, entonces, ¿qué otra cosa, verdad? Ahora, luego de ese relato, también Jesús estaba allí haciendo señales con otras personas, sanando. Dice versículo 46 de Mateo, mientras él aún hablaba a la gente, a toda la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. María y con hermanos de Jesús habían llegado, pero hay otro relato en otro de los libros de los evangelios, dice, pero no podían llegar a causa de la multitud, entonces querían hablar con él. Imagínense la escena, ¿no? Jesús rodeado de una cantidad enorme de personas que querían hablar con él, que querían venir porque estaban enfermos, y de repente llega su mamá con sus hermanos y querían hablar con él. El versículo 47 dice, y le dijo uno de los que estaba con Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Bien, hasta aquí un relato aparentemente normal o común. Ahora lo que nos asombra tal vez, en cierta manera, es el siguiente versículo. El versículo 48 dice, respondiendo él, Jesús, al que le decía esto le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Bueno, si lo tomamos a la ligera podemos decir, pero bueno, ¿qué le pasó a Jesús ahí? ¿Cómo que no sabe quién es su mamá y sus hermanos? ¿Y por qué es como que venga alguien, imagínense, viene mi mamá,
y dice, Martín, tu mamá quiere hablar con vos. ¿Quién es mi mamá? No, quiere hablar, tu hermana Gladys quiere hablar con vos. ¿Y quién es Gladys? ¿Verdad? Parece algo chocante, pero el Señor añade lo otro. Y extendiendo su mano, dice versículo 49, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Bueno, yo quiero hablar acerca de la familia en este tiempo porque este pasaje se ha usado a veces mal también. Y se ha ido a ciertos extremos que no son bíblicos. Por eso yo quiero charlar acerca de la familia y en especial una familia, la familia de la fe. Pero también voy a tocar acerca de nuestra familia carnal o nuestros parientes, porque a veces se ha usado mal este pasaje. ¿Por qué digo que se ha usado mal? Algunos han tomado esto y han dicho, bueno, yo ahora voy a la iglesia, mi familia son las personas que van a la iglesia y me olvido de mis padres, de mi madre, de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos, y yo no me junto más con ellos. No participo más con ellos, no voy a charlar con ellos, no, porque ahora mi familia son los que están en la iglesia y los otros ya no tienen nada que ver conmigo. Bueno, eso no es un error bíblico, es un horror bíblico. Porque la Biblia no enseña eso de ninguna manera y mucho menos este pasaje. ¿Por qué aseguro esto? Porque la Biblia dice también honra a tu padre y a tu madre. También dice que los padres deben atender a sus hijos. También dice que el hombre debe suplir para su familia. También dice que la mujer debe cuidar a sus hijos y a su esposo. Entonces, de ninguna manera podemos malinterpretar este pasaje y decir, bueno, ahora yo voy a la iglesia. Si ellos no van a la iglesia, yo ya me desentiendo de mi familia. Eso no es bíblico ni le agrada a Dios. Y yo he conocido muchas personas que han caído en ese error y hasta personas que querían acercarse a la iglesia se alejaron porque, no sé, un pariente entró ahí y se olvidó que tenía familia. No le agrada a Dios eso. Es más, es cuanto más tenemos que compartir con ellos para hablarles de Cristo. Es cuanto más tenemos que estar para que vean nuestro cambio, que ahora podemos nosotros abrir nuestro corazón y contarles sobre las maravillas de Dios. Amén. Cuando encontramos a veces malos ejemplos, ¿no? Decir, bueno, personas que están sirviendo a Dios, dicen, no, porque yo sirvo a Dios, etcétera, pero no suplen para su hogar. Estoy hablando de los hombres, por ejemplo. Eso no le agrada a Dios. Es más, la Biblia lo dice. El que no suple para su hogar no es digno. ¿No es digno de qué? De ser de la otra familia, de la familia de la fe. Entonces son errores que se cometen por un fanatismo religioso que no tiene nada que ver con la iglesia ni con Dios. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros debemos, si tenemos hijos o hay niños en nuestro hogar, que somos los responsables por cuidarlos, instruirlos, guiarlos, amarlos. También el caso de mujeres que he escuchado por ahí que dejan a sus hijos, dejan a sus esposos y están todo el día haciendo actividades en los templos. Y claro, y un día aparece María diciendo, ¿pero qué le hicieron a mi mujer acá? No está mejor, está peor que antes. Y con toda razón. Entonces nosotros tenemos que servir a Dios, pero teniendo en cuenta algo, que nuestro primer lugar de servicio a Dios es nuestra familia. Si no somos luz en nuestra familia, no me sirve que venga acá a prender una lamparita.
Amén. Bueno, eso fue la introducción, porque no quiero que se confunda este pasaje con que, bueno, ahora el pastor nos dijo que la única familia que tenemos nosotros es la familia de la fe y me olvido de los demás. No, aproveche cada momento que tiene para hablar de Cristo. Por supuesto que no nos vamos a ningún extremo, ¿no? Decir, bueno, no, son cosas de la familia, entonces ya no servimos a Dios, ya no nos congregamos, etc. Los extremos son malos. Tenemos que vivir una vida equilibrada. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿qué estaba pasando con la familia de Jesús? Tenemos que remitirnos a otro evangelio. Este es el evangelio de San Mateo. Marcos escribía en el capítulo 3, versículo 21, algo sobre la familia de Jesús. Si quiere acompañarme, el que tiene su Biblia ahí, Marcos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer desde el 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Estaba hablando de Jesús con los discípulos. Después de haber caminado y después de haber hecho milagros, Jesús entró a una casa para poder comer con sus discípulos. Y dice que se agolpó tanto la gente en aquel lugar que no los dejaban ni comer. Esa era la situación. Y el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para agarrarlo, porque decían, está fuera de sí. Está loco. Bueno, sus hermanos no creían que Jesús era el Mesías. Sus hermanos de sangre. Si este es Jesús, el que jugaba la pelota conmigo. Bueno, no sé si jugaban al fútbol en la cantina. Pero si este es el que estaba acá y que... ¿Cómo que es el Mesías? ¿Cómo que es Cristo? ¿Está loco? Y ahora encima la gente lo quiere matar porque está haciendo locuras. Está diciendo que Él es hijo de Dios y cuando la Biblia aparece hijo de Dios, está diciendo yo soy Dios, soy igual que Dios. Entonces lo querían apedrear, lo querían matar y su familia lo quería atrapar para encerrarlo, para que no lo maten. Quería sacarlo de esa situación porque Jesús, ¿qué te pasa? Está bien que vayas a la iglesia, todo lo que vos quieras, pero para un poco. No entendían lo que estaba pasando. Y ahora una vez más aparece la familia. La familia venía porque se lo quería llevar a la casa. ¿Verdad? Esto es lo que dice la Biblia y nosotros leemos también la historia que nos cuenta que si bien ellos sabían que Jesús tenía algo especial, pero no lo lograban entender, no habían creído en Él. Aún sus hermanos, no habían creído en que Él era el Cristo, que era el Salvador del mundo. Para ellos era uno más. Entonces aparecen en esta escena, en Mateo, ahora volviendo, capítulo 12, versículo 46, mientras aún Él hablaba y sobre todo las cosas que había dicho, ¿no? Que iba a morir y que iba a resucitar. Y la familia dijo, se enloqueció del todo. Y ahí aparece la familia. Y dicen, Jesús, mirá que está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús estaba hablando sobre lo que el Padre le había dicho a la multitud. Y de repente lo interrumpe y dice, mirá que está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dice, pero ¿y quiénes son mi mamá y mis hermanos? No lo dice en el sentido de desprestigiar a su familia, sino diciendo cuál es la verdadera familia de la fe. Y ese es el tema, porque a veces no identificamos esto. Jesús acá en este pasaje desarrolla lo que es la familia de la fe. Quienes son hijos de Dios y quienes somos hermanos en la fe. ¿Por qué digo que Jesús en ningún momento despreció a su familia? Porque de hecho Él luego tuvo cuidado de su madre y aun cuando estaba muriendo en la cruz, a uno de sus discípulos le dijo, mira, ella es María, ella es tu mamá ahora y vos sos el hijo de ella. Como le dijo, ahora la tenés que cuidar vos en lugar mío. O sea, Jesús tuvo cuidado
de su familia en todo momento. Pero aquí está dando una enseñanza especial y particular acerca de quiénes son aquellos que forman parte de la familia de la fe. Por eso dije que quería hablar de una familia muy particular, que permanece siempre. ¿Saben por qué permanece siempre? Porque es la iglesia que Dios se está preparando para sí mismo. Entonces, hay un pasaje que dice que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Bueno, hay un tema con ese pasaje también, ¿no? Porque algunos traducen Hades como infierno. Dicen, no, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y en realidad no está diciendo eso. El Hades en realidad se traduce como muerte, no como infierno. Entonces lo que quiere decir ese pasaje, quiere decir que ni siquiera la muerte puede destruir a la iglesia. Porque así como Cristo resucitó, cada uno de aquellos que formen parte de la iglesia también lo van a hacer. Amén. Digo esto porque a veces se toman recortes de pasaje y se mal aplican. Entonces dicen, no, nadie me va a vencer, ni siquiera el mismo infierno. Pero si el infierno no está funcionando aquí en la tierra. No tiene sentido decir eso, ¿no? Aunque venga el infierno contra mí, ¿de qué infierno estamos hablando? El infierno es un lugar que está preparado para un día para Satanás y para todos aquellos que le sigan. Ahora nosotros nos enfrentamos a otras cosas. ¿Y sabe cuál es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Nuestras propias emociones, nuestra propia naturaleza caída que tiene cierta tendencia al pecado, etc. Y por supuesto Satanás que anda ahí haciendo de las suyas y tratando de convencernos de cosas que no le agradan a Dios. Ahora bien, Jesús dice en este relato, he aquí mi madre y mis hermanos en el versículo 49, y miró a los que estaban alrededor de él. Está diciendo, esta es la verdadera familia que permanece para siempre. Y en esto sí, hay una diferencia. De hecho, María era una hija de Dios también. Pero él justamente estaba haciendo esa diferencia. Hay una familia terrenal y hay una familia espiritual. María cumplía esas dos funciones. Era madre de Jesús de forma terrenal, pero también era de la familia de la fe y la constituía en una hermana de Jesús en la fe. Porque cuando todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Ya ahí no cuenta el parentesco, ¿no? Tío, abuelo, primo. Ya no. Somos hermanos porque tenemos un único Padre para todos. No me quiero extender en los temas porque algunos han preguntado, ¿y cómo va a ser en el cielo? ¿No? Y bueno, ahí no va a haber papá, mamá, tío. Sí vamos a saber, conocer lo que sucedió, quién fue para nosotros, pero ya no más. Incluso los sentimientos estos que tenemos aquí en la tierra no van a estar. ¿Qué sentimientos? Pues nosotros tenemos unos sentimientos que están trastornados por el pecado y entonces sentimos odio, rencor, celos, etcétera, etcétera. En el cielo eso no entra. Entonces imagine usted por un instante sin ninguno de esos sentimientos. Ay, no, pastor, yo no tengo nada de esos sentimientos malos, en absoluto. Va a crecer la nariz como Pinocho. Todos estamos atravesados por esa naturaleza caída. Algunos dicen, ay, no, envidia santa. No, de santo no tiene nada. Sigue siendo envidia. Todo eso no va a estar en el cielo, no va a estar no debe estar en la familia de la fe. Y nosotros ahora como que luchamos con eso, ¿no? Con esa naturaleza, constantemente. Pero cada vez nos queremos parecer más ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Dice Josué capítulo 24, versículo 15, en cierta oportunidad, cuando ya habían tomado la tierra prometida, tenían absolutamente todo, reunió a todas las casas de Israel, a todas las tribus, a los que estaban de aquel lado del río y a los que estaban de este lado del río, y les dijo, miren, ustedes tienen algunas opciones.
Ustedes que están del otro lado del río pueden servir a los dioses de las tribus que están de aquel lado, de los que ustedes conquistaron y que tenían varios dioses, o pueden servir al Dios verdadero. Y ustedes que están de este lado del río y que han tomado la tierra de los amorreos, etcétera, también pueden elegir servir a cualquiera de estos dioses o servir al Dios verdadero. Y paró ahí y dijo, pero mi casa y yo serviremos al Dios de los cielos. Mi casa y yo, está diciendo mi familia y yo serviremos al Dios de los cielos. Ahora bien, ¿quiénes son aquellos que sirven al Dios de los cielos? ¿Cualquier persona? No. Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido transformados en su corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora formamos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Amén. Entonces tenemos que nosotros repensarlo, replantearlo y decir cómo yo estoy viviendo dentro de esa familia de la fe. ¿Realmente me siento parte de la familia de la fe? ¿Realmente me siento que soy un hijo de Dios? Porque también la Biblia nos enseña, dice, ninguno puede decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos. Es mentira. El que no ama a sus hermanos no ha visto a Dios, dice la Biblia, contundentemente. Entonces, por eso yo no entiendo a veces personas que dicen, no, yo con Dios estoy bárbaro, estoy bien, pero ni siquiera se acerca a la iglesia y ve a algunos, no, si esto no los quiero ni ver. Cuando digo iglesia me refiero a las personas, no es el edificio. No puede ser. No es posible. Bueno, mis hijos a veces hacen travesuras. Mi hija también. Y a veces sale la ira santa. No es santa. Sin embargo, no dejo de amarlos. Porque son mis hijos, son mi familia. Amén. Bueno, ¿alguna vez algún hermano te ha hecho algo que te ha ofendido? ¿Algo que no te ha gustado, que te hizo sentir mal? Es muy probable que sí. Pero es tu familia, es tu hermano. No puedes dejar de amarlo. Y fíjense lo que dije, no podés, y no es como una imposición. Es algo que nace del corazón. Porque la familia de la fe no funciona nada que sea forzado. Nosotros no servimos a Dios porque, y bueno, si no me voy al infierno. No, sirvo a Dios porque Él ya me salvó, porque ya voy al cielo con Él, porque amo a Dios. Y no amo a los hermanos porque todo el día me están aplaudiendo y diciendo, no, es porque Dios ha puesto de ese amor en mi corazón y tengo para darlo. O sea, fluye el amor de Dios. Por eso digo, puedo. Si no se puede, es porque hay algo que trabajar en el interior, en el corazón. Porque esta capacidad viene de parte de Dios. Hay cosas que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otro versículo que aparece en Gálatas, ahí cerquita de Efesios, el libro anterior, capítulo 6, versículo 10, dice: así que según tengamos oportunidad,
una gran oportunidad. Hagamos bien ¿a quién? A todos. O sea que no desperdicie oportunidad de hacer bien a alguna persona. No desperdicie. Bueno, hay una figura artística que hace algunos años relataba, decía, ay, yo cuando voy pasando por algunos lugares, dice, me pongo la mano así, no miro porque no, pobre gente, ¿cómo está pasando? O sea, bueno, por lo menos habló con sinceridad. Digo, yo no veo, entonces ignoro lo que le pasa al otro. No, nosotros desde nuestras posibilidades tenemos que ayudar al otro. A todos, dice. Pero, ¿qué dice el versículo? No escuché. Pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque es mi familia. Somos hermanos. Y les voy a contar algo. Vamos a pasar toda la eternidad juntos. Si no le gustaba mi cara, bueno, vaya acostumbrándose. Si no le gustaba el bigote del hermano Ángel, bueno. Ahora está tapado por el barbijo, si no. Toda la eternidad. Esto es un ensayo aquí en la tierra. Claro, usted me dirá, pero pastor, usted dijo antes que no vamos a tener todos estos sentimientos malos de acá. Es verdad. En el cielo no vamos a tener ningún sentimiento malo, negativo. No va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. ¿Cómo va a ser? No sé, porque estoy acostumbrado a vivir con dolor, con tristezas, con llanto, con malos pensamientos, igual que todo ser humano. Estamos acostumbrados a eso. Ni nos imaginamos lo maravilloso que va a ser el cielo cuando eso no exista más. Pero aquí nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que estar atentos a eso. Bueno, y a veces se nos pueden escapar cosas, seguramente que sí. Pero dice, cuando tengamos la oportunidad, hagamos. Avanzo un poco más rápido. Entonces, esto es lo que somos. ¿Te animás a decirle que tenés cerca? ¿Sabes que sos mi familia de la fe? Para siempre. ¿Sabes que somos la familia de Dios para siempre? Ahora entonces que somos la familia de Dios, ¿qué? ¿Y entonces qué, no? Bueno, la Biblia responde absolutamente todo. Y en el libro de Primera de Juan nos dice algo tan interesante. En el capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El amor, entonces, ¿qué? El amor es el distintivo de la familia de la fe. Pero no es el amor que nosotros escuchamos todo el tiempo. Nosotros de lo que comúnmente escuchamos y hablamos es de el afecto hacia una persona. Ahora el amor que proviene de Dios es algo mucho más profundo, que va más allá del otro, sino que va del amor que yo tengo hacia el otro, del amor que Dios puso en mi corazón. Dios nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, pecadores. Éramos tinieblas. Y así nos amó Dios y vino a nuestras vidas. Por eso Él nos da la capacidad y podemos amar a otro, aunque a veces no nos esté retribuyendo de la misma manera. Al contrario. Cuando la Biblia nos habla de amor, nos está hablando de esto que no es una capacidad nuestra, no es una capacidad de Dios que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, para poder amar de esa manera, ¿qué tenemos que hacer?
estar más con nuestro Padre Celestial, orar más, leer la palabra, estar con la familia de la fe. ¿Qué significa entonces amar a nuestro hermano? Si nos preguntamos. Según el afecto del mundo es, bueno, darle un abrazo, darle un regalo, alentarlo, y más o menos ahí termina. Ahora, el amor común o general que se escucha por allí no está contemplando qué pasa cuando el otro hace todo lo que a mí no me gusta. Se terminó el amor ahí. Ah, si me hizo 10, yo le voy a hacer 20 para que aprenda. Pasa como cuando juegan al fútbol. No sé cuántos juegan al fútbol acá, pero alguna vez yo jugaba y cuando uno está en el partido y se empieza a poner mucha fricción, pasó uno y me pegó una patada y entonces no pasó nada, a la próxima se la doy acá arriba. Bueno, es parte del fútbol. Como me dijo una vez uno, estábamos jugando, y bueno, sí, cometí una infracción, me la cobraron, todo genial, bueno, a la próxima vuelta vino de atrás y me colgó, y me noté y le digo, ¿qué hiciste? No, quedé enojado por lo anterior, me dice. Era un compañero de trabajo además, ¿eh? Después el otro día íbamos a trabajar juntos. Bueno, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Es justamente cuando yo me siento lastimado, herido por alguien, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer algo para perjudicarlo? No, justamente Dios no hizo eso para nosotros porque si no, no existiría la raza humana. Dios hubiera enviado fuego del cielo y nos consumía a todos y listo, porque nos descarriamos, nos fuimos, como dice la Biblia, lo relata, se hicieron dioses de madera, dioses de yeso, dioses de metal, en vez de adorar al verdadero Dios de la Biblia. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia, vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, ese amor que está en la iglesia, ese amor que está y que forma parte de los verdaderos hijos de Dios, no es un amor que está pensando hacer mal el otro. Aunque el otro se haya equivocado, errores, yo no pienso hacerle mal, sino que pienso a ver de qué manera puedo hacer para que se encamine nuevamente. El amor, dice la Biblia, no guarda rencor. El verdadero amor no guarda rencor. No se complace de la injusticia. Y entonces, sí, bueno, pastor, entonces tengo que dejar pasar todas y listo, y ya está. Bueno, no, tampoco estoy diciendo de que hay que guardar la basura debajo de la alfombra. No quiero levantar esta a ver si las hermanas dejaron algo acá abajo. No, no estoy diciendo eso. Porque el verdadero amor corrige. Si yo amo verdaderamente a alguien, me voy a acercar, voy a tratar por todos los medios para que se encamine según la voluntad y el propósito de Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. ¿Lo encontró allí? ¿Su Biblia? Proverbios 3:12 dice, porque el Señor al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. O sea, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento. Eso era antes, ahora no. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 12, entonces. Libro del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Vamos a leer del 5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿No? Bueno, es parte de la familia, de la fe, y es algo que Dios hace con todos nosotros como hijos, que es disciplinarnos, encaminarnos, pero también esto ocurre dentro de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos un montón de momentos donde personas son confrontadas acerca de a veces tener malas actitudes. ¿Sabía eso? Bueno, uno de los ejemplos más conocidos es cuando se enfrentan dos apóstoles, nada más y nada menos. El apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Resulta que Pedro andaba un poco desordenado en un momento, el apóstol, ¿eh? Y resulta que cuando estaban los judíos, él se hacía judío y decía, ay, no, hay que guardar esto, hay que guardar lo otro, porque somos judíos y nuestro padre Abraham, qué sé yo. Y cuando estaba con los gentiles, disfrutaba de los gentiles, sí, está todo bien, no hay problema. Y después, pues, claro, cuando estaba con los gentiles me imagino que dirían, no, estos extremistas judíos son terribles. Y cuando estaba con los judíos le decía, no, estos gentiles, qué desastre, mirá, no guardan el sábado. Hasta que se enteró Pablo y dice, lo confronté cara a cara, ahí donde estaba. Se lo dijo delante de todo, así. Traídas a nuestras palabras al día de hoy, lo que estás haciendo es un desastre. Dice, lo confronté cara a cara porque era de condenar un apóstol a otro. Y desde ahí se abrieron dos iglesias y se dividió la iglesia en dos. No, para nada. Siguió siendo la misma iglesia. Siguieron sirviendo al Señor juntos. Cuando hay verdadero amor, no solamente hay autoridad para decirle a alguien que se está equivocando, sino ese que se está equivocando tiene la capacidad para reconocerlo y arrepentirse. El problema es cuando no está el amor de Dios en el corazón, cuando a una persona se le exhorta con la palabra de Dios, se ofende y se va. Bueno, así no funciona la familia de la fe. ¿Verdad? No nos vamos, no abandonamos. Cuando el amor de Dios está reinando en el corazón, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces usted tiene la capacidad tanto para alertar a otro, confrontar a otro, como para recibir esa confrontación. Y por supuesto que me va a molestar. Por supuesto que me va a chocar en la carne. Pero lo voy a aceptar como de parte de Dios. Si no lo hago, hermanos, ¿a qué familia pertenezco? Bueno, Pedro era bravo. Pedro tuvo también un encontronazo importante con Jesús, ¿recuerdan? ¿Recuerdan eso? En cierta, mire, y no estaba haciendo nada malo Pedro, entre comillas digo. Vino Pedro, vení Miqueas, vení, rápido, vení. Acá. Vamos a ilustrar. Vení. Yo soy Pedro y él era Jesús, iban caminando. Jesús, mi amigo Jesús, no te conviene ir a la cruz. Para nada. No, pero no te conviene. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué vas a morir? Vos sos Dios. Sos el Hijo de Dios. No te conviene. Gracias, Miqueas. ¿Y qué le? Algo lindo. Sí, no quiero que sufras en la cruz. ¿Saben qué le respondió Jesús?
apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. No llegan a decir algo así, no queda nadie en la iglesia, todos ofendidos. Ay, no, el pastor me dijo, apártate de delante de mí, Satanás. No hay amor. No, hermano, despertemos. Cuando hay una verdadera confrontación por algo que nosotros tenemos que despertarnos y cambiar, porque el arrepentimiento significa un cambio de rumbo de 180 grados. Si iba al norte, ahora voy al sur. Si iba al oeste, ahora voy al este. Necesito esa confrontación y tengo que luego ser agradecido y decir, bueno, gracias. Pedro, de hecho, en ningún momento se apartó de Jesús por eso. Aunque unos dicen por ahí que bueno, que lo negó a Jesús, y es verdad, pero que fue porque Jesús sanó a su suegra. Es verdad que sanó a la suegra, ¿eh? No. Pedro no solamente aconsejó mal a Jesús, sino lo estaba envolviendo humanamente, estaba siendo utilizado por una idea que le puso Satanás en su cabeza para que Jesús diga, es verdad, ¿para qué voy a ir mando un grupo de ángeles que mate a todos mis enemigos y listo? Y Jesús dijo, no, hay un propósito de Dios, no me quieras confundir. Apartate de delante de mí, apartá ese pensamiento que tenés en tu cabeza que es satánico. Y fue a hablar con Juan. ¿Sabes lo que me dijo Jesús? Me voy a otra iglesia. Me voy a otra congregación porque Jesús me dijo Satanás. No, en ningún momento. Se arrepintió. ¿Por qué pudo arrepentirse Pedro? Porque el amor de Dios estaba en su corazón. Entonces, ¿cómo es un verdadero amor? Y el verdadero amor dice la verdad. Por supuesto que tenemos que nosotros estar sujetos siempre a la palabra de Dios. Por eso digo, el amor dice la verdad. No dice mi verdad, ni la verdad de nadie en particular, sino la verdad de la Biblia. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a? Bueno, la Biblia dice esto. No me gustó. Bueno, dice esto. Por ahí no me gusta a mí lo que dice la Biblia, pero me tengo que sujetar también a lo que dice la Biblia. Cada uno de nosotros sujetos a la palabra de Dios. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Porque conociendo lo que dice la palabra de Dios, no vamos a tener muchos problemas en ponernos de acuerdo. Porque entre nosotros tenemos miles de diferencias. Pero ahora cuando llevamos todo y decimos, no, lo que dice la Biblia, eso vamos a hacer, ahí se empiezan a borrar las diferencias. ¿Por qué existen tantos pleitos, contiendas, disensiones, etcétera? Porque no se rige por la palabra de Dios. Es así de simple. Cuando la palabra de Dios es la que rige la vida de una iglesia, entonces el que está de acuerdo permanece, el que no está de acuerdo sigue su camino. Pero no con un pastor, ni con un hermano, etcétera, sino que no está de acuerdo con la Biblia. Amén. Bueno, el verdadero amor, queridos hermanos, nos lleva a esto. ¿A qué? A que podamos vivir con sinceridad y sin nada en el corazón. Nunca se guarde cosas en el corazón. Háblelas. Háblelas. Si es con un hermano, con una hermana, con el pastor, con la esposa del pastor, con los hijos del pastor, hable las cosas, abra su corazón. Pero si usted guarda las cosas, no está siendo como debería ser en la familia de la fe. Bueno, no hay lugar para la mentira, no hay lugar para el rencor. ¿Sabe por qué? Porque el padre de toda mentira es el diablo. Y el que vive con mentiras es un hijo del diablo y no hijo de Dios. Tenemos que tener sumo cuidado con todo eso. Y 1 de Juan 2:10 dice,
El que ama a su hermano permanece en luz. Y no hay tropiezo. Ay, no, yo me fui de la iglesia porque el hermano Ángel me fue de tropiezo. ¿Por qué te fue de tropiezo el hermano Ángel? Y no, porque me dijo que yo tengo que venir siempre horario a los ensayos. Y me lo dice, me cansó y bueno, ¿por qué te fue de la iglesia? No, culpa del hermano Ángel me fue de tropiezo. No, no fue culpa del hermano Ángel, fue culpa de tu corazón egoísta. Y sin estar el amor de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque no hallamos tropiezo en la verdad. Los que amamos al hermano, los que andamos en luz, hallamos tropiezo en las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas se tropieza, se cae, no ve. Se choca con cualquier cosa. Pero los que amamos a Dios y los que andamos en luz no encontramos tropiezo cuando nos dicen la verdad. Aunque nos duela, aunque nos pegue. Bueno, más de una vez yo he hablado, por ejemplo, con el pastor Simón. He dicho, Simón, ¿sabes qué esto? Y actúa así y me dice, no, cualquier cosa hiciste. Y en mi orgullo humano dije, oh, ¿por qué me está diciendo que hice cualquier cosa? No era la mejor forma. Y metiste la pata en eso. Si hubieras hecho esto u otro, te hubiera ido mejor. Y a nadie le gusta que le digan eso. Y sin embargo, uno va al Señor, escucha, aprende y después agradece. ¿Cuántos se suelen equivocar? Bueno, Ángel no, Lito no. Sí, absolutamente todos. Pero lo importante es tener un corazón transparente y limpio, sincero delante de la presencia del Señor. No ocultemos cosas. Delante de Dios, el Señor ve todas las cosas. Él conoce. El que no ama a su hermano, dice 1 de Juan 3:10, y esto es categórico, ¿eh? El que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, no quedan muchas opciones, ¿eh? Lo dice usted, lo digo yo. Si no es de Dios, no hay muchos caminos. Hay dos. La luz o las tinieblas. Nuestro Dios es Dios de los hijos de luz. Ahora está el príncipe de las tinieblas. O de Dios o del diablo. Y Mateos 12:50 termina diciendo este pasaje que vimos al principio. Dice, mirando a sus discípulos, acá está mi hermano, mi mamá, mi padre, los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos. ¿Qué característica entonces tiene una persona que pertenece al reino de Dios, que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo? Hace la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Su voluntad propia? No. ¿La voluntad del pastor? No. La voluntad de Dios. Por eso, mucho cuidado con aquellos líderes que se levantan en distintos lugares y tiempos, que hablan más de ellos y de que los sigan a ellos y que lo imiten a ellos en vez de que busquen a Dios. Recuerdo un lugar hace tiempo que me decían, no, cualquier cosa, todo vos tenés que consultar conmigo porque a mí Dios me dice las cosas y yo te las tengo que decir a vos. Por supuesto que nosotros entendemos que Dios levanta a personas dentro de la iglesia, pastores, maestros, para que estén velando por nosotros, para que nos enseñen la sana doctrina, etc. Pero ahora de que haya un hombre
cualquiera de nosotros, que sea el filtro entre una persona y Dios, eso es un horror. Cada uno de nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia. Amén. Porque el único sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y Él entró al cielo mismo para que nosotros podamos entrar también. Amén. Entonces, hermanos, practiquemos el amor en la iglesia, en la familia de la fe. Y es un privilegio ser parte de la familia de la fe. Es algo tremendo cuando nosotros nos ponemos a pensar. Yo he tenido la posibilidad de visitar algunos lugares, no tantos, pero incluso en otras provincias, etc. Y qué maravilloso encontrarme con familia. Familia de la fe. Que nos sentamos a hablar y disfrutar como si nos conociéramos de toda la vida. Porque hablamos el mismo idioma, porque adoramos al mismo Dios, porque tenemos las mismas dificultades. Padecimientos, dice la Biblia, que se van repitiendo en distintos lugares, en momentos. La misma iglesia de Jesucristo, porque es una sola la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y habiendo dicho esto, queridos hermanos, no me puedo extender más ya, pero decirles que hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios o ser un religioso. Las personas que son religiosas se parecen a los hijos de Dios, pero cuando suceden cosas, sacan del tesoro de su corazón cosas malas y no buenas. Contiendas, habladurías, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Que dice la Biblia, ni siquiera se nombren entre ustedes cosas como esas. Ni nombren cosas que pertenecen a las tinieblas. Ni se nos cruce por la mente. Nada de eso. ¡Ay de nosotros! Por eso, hermanos, practiquemos ese amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones para con nuestros hermanos. Y ese mismo amor llevémoslo a nuestros familiares que todavía no tienen a Cristo. Para que ellos vean ese amor. Para que quieran también formar parte de la familia de fe. No haga cosas que los cierren. No le esté diciendo todo el día, te vas al infierno porque sos un pecador. No. Lo contrario le tienen que decir, ¿sabes que Jesús te ama? Aunque no vayas a la iglesia, Jesús te ama igual. ¿En serio? Y sí. No los hostigue. Ámelos como Jesús hubiera amado. Cuando Pedro lo estaba negando a Jesús, Jesús estaba siendo torturado. Le estaba poniendo la corona de espinas, le golpeaban en la cara, lo escupían. Estaba en el mismo patio que estaba Pedro en un fueguito calentándose las manos y le decían, ¿vos sos seguidor de Jesús? No, nada que ver. 3 veces y a la tercera vez maldijo. Dijo, nunca conocí a ese hombre. En el mismo espacio estaba pasando eso. Pedro negando a Jesús. Y sin embargo, al primero que se le apareció Jesús luego fue a Pedro. Preguntándole, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios, no condenar a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para condenar a las personas? Cuando todos nosotros merecemos y merecíamos el infierno, pero por gracia de Jesucristo nuestros corazones han sido limpiados y lavados, no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Entonces debemos fluir y dejar que corra ese río del amor de Dios en nuestras vidas. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. A ver, ¿de qué sirve que usted vaya y le pegue un palo en la cabeza a su marido o a su mujer porque no viene a la iglesia? Se lo va a devolver. Vaya y dígale, ¿sabes qué? Hoy vine y te quiero dar un abrazo de parte de Dios, porque Dios te ama.
Esa es la familia de la fe.